Vamos a arrancar este video que tiene como principal objetivo presentar una temática que hoy en día está muy en boga, está de moda. Pertenece a un campo científico muy pero muy importante, pero es que sucede como una especie de abuso de propuestas, de terminología, que muchas veces no está fundada en lo empírico y a veces ni siquiera en las teorías. Estamos hablando de la inteligencia emocional y específicamente aplicada a la actividad del deporte competitivo. Arrancamos planteando qué son las emociones. La emoción es una respuesta a un estímulo externo que nuestro organismo vivencia, que nuestro organismo a veces hasta padece o a veces disfruta, y proviene de todo lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro contexto. La emoción, que son de distintos tipos y ya lo vamos a ver, está también calificada o diagnosticada o categorizada por dos variables, que son la frecuencia con la cual esta emoción aparece y la intensidad de esa emoción sobre nuestra fisiología. El estado de ánimo, a diferencia de la emoción, que es absolutamente inconsciente y súbita, de respuesta rápida, el estado de ánimo es un acumulador. El estado de ánimo es aquello que va como conformando un perfil temporal, porque no es permanente. El estado de ánimo es algo que nosotros experimentamos durante un tiempo determinado, durante una fase de vida determinada, y que está también, así o como ocurre con las emociones, está condicionado a cuestiones de estricto orden fisiológico, neurofisiológico. Específicamente, los últimos estudios que se han realizado al respecto determinan que los niveles de conectividad que existen en las áreas del cerebro que trabajan con las funciones emocionales, específicamente el sistema límbico, fallas o algunas carencias de conectividad determinan la diferencia entre una emoción súbita o un estado de ánimo más permanente. ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es la interpretación de la emoción. Esto quiere decir que nuestra psiquis apela al razonamiento lógico para lo que está ocurriendo física y químicamente en nuestro cuerpo, adquiere una relevancia coherente, de coherencia, una relevancia racional, intelectual, intelectualizamos la emoción y constituimos entonces un sentimiento. ¿Qué es la empatía? La empatía es el reconocimiento, no de mis propios sentimientos, sino los sentimientos del otro. O sea, de alguna manera, ponerme en la piel del otro, comprender lo que el otro siente y hacerme carne de eso y así poder llegar a una mejor conclusión y a un mejor relacionamiento con las demás personas. Esto está condicionado también por un aspecto neurofisiológico que son las también bastante de moda y conocidas neuronas espejo, descubiertas por un biólogo italiano hace ya más de 50 años, que estaba estudiando el comportamiento de los chimpancés, no en estas cuestiones emocionales, sino en otras cuestiones que no va al caso, pero en una situación casi de anécdota, que este biólogo hace una pausa en su descanso y va a tomar un café o tomar algo, observa que un chimpancé lo imita, un chimpancé que estaba con sus electrodos puestos, lo imita, y a él no le resultó muy curioso porque sabemos que esos animales tienen ese tipo de costumbre, pero sí observó que en la pantalla de la computadora, por los electrodos que el chimpancé tenía, iluminaban zonas que no tenían nada que ver con la tarea que el mono estaba haciendo, que el chimpancé estaba haciendo. Le llamó la atención, pensó que era un error del procesador, pero esto se volvió a repetir en una segunda instancia casi de la misma manera, y ahí le llamó la atención y empezó a darse cuenta que hay centros en nuestro cerebro que tienen que ver exclusivamente con la imitación de las conductas de nuestros pares.
Y fíjense que casualmente esos grupos de neuronas no están repartidos por cualquier zona de nuestro cerebro, sino que están, si se fijan en la gráfica, en las áreas específicas, en el área occipital, que es el centro de la visión, en el área temporal, donde está toda la interpretación de la audición, y en el área más hacia arriba, en la corteza motora. O sea, fíjense qué fuerte esto de descubrir que muchos procesos, ¿sí?, incorporados vía visual, auditiva, como ser la lectoescritura, el lenguaje, y los procesos motores tienen una gran vinculación con estas neuronas de la imitación. Imitar el otro, poder imitar el otro, hace a que también podamos comprender al otro. Esto es un hallazgo muy importante. Otro científico, también hace unas cuantas décadas ya, en estudios antropológicos que hizo en Nueva Guinea, descubrió cómo esas culturas primitivas eran capaces, mostrándole fotos de seres humanos que no tenían que ver con su condición, con su etnia, reconocer situaciones emocionales por los gestos faciales, por la cara que ponían. Ellos lograban interpretar si la persona estaba feliz, estaba decepcionada, etc., ¿no? Bueno, esto lo llevó a la conclusión de elaborar una teoría de que existen emociones básicas que están en nuestra genética, que todos las vivenciamos y las interpretamos y las comprendemos, tanto en nosotros mismos como en los demás, y por eso es que se dice que un ciego de nacimiento que nunca vio a nadie reír ni llorar, cuando lo hace exactamente de la misma manera que un vidente, porque no hace falta verlo para copiarlo, porque estas emociones pertenecen a nuestro bagaje genético. Y aquí aparecen entonces las 6 emociones básicas que Paul Ekman plantea desde su primer análisis. Esto pertenece a la película que es fantástica, la película Intensamente, una película de animación que se las recomiendo realmente, donde aparecen las 6 emociones básicas del ser humano: miedo, asco, felicidad, sorpresa, ira y tristeza. En los años 90, Ekman replantea esto y entiende que a partir de estas 6 emociones básicas aparecen otras emociones que son producto de la combinación de estas 6, emociones secundarias o otras emociones alternativas, sumando una lista así hasta de 15 nuevas emociones, considerando no solo las, entre comillas, malas emociones, porque si ustedes ven la listita ahí, la alegría es la única emoción positiva que tendríamos genéticamente, y las otras 6 son, digamos, como duras las emociones, ¿no? Esto es por culpa de un núcleo que tenemos en nuestro sistema nervioso, en la subcorteza, que es la amígdala, que es responsable de la secreción de una serie de hormonas que la verdad nos tira más para abajo que para arriba, pero todo tiene un sentido. Es porque existen justificaciones de orden antropológico de, por ejemplo, ¿por qué tener miedo? Tener miedo es por defensa al depredador. ¿Por qué las reacciones de miedo son tan súbitas, tan rápidas? Porque se necesita una reacción rápida ante la posibilidad de la existencia de un peligro inminente. ¿Por qué también el asco es una de las, la repulsión o el asco, una de las emociones básicas? Porque también en la época del origen de las especies o de otras especies, no solo el hombre, reconoce el alimento por el olfato o el gusto, reconoce genéticamente cuáles alimentos no están aptos para el consumo, porque producen una sensación de gusto o aroma desagradable, y entonces se rechaza, aunque tenga hambre, el individuo rechaza por una fundamentación de supervivencia, ¿no es cierto? Todas las emociones pueden ser representadas como un punto de intersección en 3 dimensiones, son tridimensionales. Tenemos la activación, que es lo que la emoción nos impulsa a hacer. La activación es cómo nos activa, qué hacemos
ante una emoción. La tristeza nos hace llorar, la ira nos hace enfrentarnos, tiene un grado de control, porque somos seres racionales y la emoción también es controlable, tenemos capacidad de actuar racionalmente ante una emoción, y una valencia, o sea, la categorizamos en un sistema de valor si esa emoción nos genera algo que es positivo, placentero, o es negativo y es rechazado o es desagradable. Tenemos el apraisal, que es la valencia, la valoración que le damos a la emoción. Positiva, puse ahí un anemo, un pescadito simpático, y que uno acepta dentro de su configuración emocional como bueno. Y por debajo una valoración, una valencia, un appraisal negativo, un tiburón al cual consideramos un bicho detestable, aunque pobre tiburón no es así, pero eso es nuestra psiquis. Tenemos la activación, que es aquello que la emoción nos genera desde el punto de vista fisiológico, cuáles son las respuestas fisiológicas, físico-químicas, ante ese estímulo, y el grado de control, que es el reappraisal, o sea, la revaloración de esa emoción, que es el punto más conflictivo, digamos, sobre el cual más hay que trabajar en esta cuestión de la inteligencia emocional. El reappraisal o la revalorización o resignificación de la emoción es una regulación que pasa también por la cuestión de interpretación significativa y lenguaje. Y ahí vienen todas estas corrientes de la programación neurolingüística. ¿Qué interpretación le estoy dando a aquello que me pasa, a aquello que en este momento está ocurriendo en mi vida? Fíjense qué curioso, tenemos en el la columnita más oscura, que es la de la izquierda, la valoración de la emoción, ¿sí? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo, con nuestra fisiología? Fíjese la alegría, tiene una valoración altísima, son sensaciones positivas, entonces una valoración positiva. Fíjense el resto, como decíamos, de las otras emociones básicas son, como dicen en el lufardo, son bastante bajón, y tienen valoraciones que, excepto la sorpresa, que es bastante neutra, son, podríamos decir, negativas, generan situaciones fisiológicas un tanto adversas. Vamos a ver la segunda columna, la columna del centro, que es la de la coloración más clara, que tiene que ver con el grado de control que nosotros tenemos de estas 6 emociones. Vamos a ver de las que mayor tenemos a las que menor tenemos. Fíjense ustedes la alegría, tenemos una gran capacidad de control de la alegría y de la tristeza también. O sea, podemos caretear bastante la alegría y la tristeza. Estamos entrenados bastante bien para amortiguar el delirio de la alegría, según en el contexto que estemos, y de la tristeza también ante quién estemos y qué circunstancia nos conviene o no demostrar la debilidad de la tristeza. Sin embargo, fíjense cómo el miedo, ¿sí?, la ira y el asco son 3 emociones muy negativas, en las cuales tenemos poca capacidad de control, muy poca capacidad de control. Y por último, en la columna de la derecha, la última de las columnitas, tenemos qué nos genera fisiológicamente estas emociones. Se gana el premio la ira. Se gana el premio la ira, porque si hay algo que nos activa corporalmente, químicamente, es cuando nos sentimos agredidos, cuando, digamos, ocurre un incidente que nos desubica de nuestra zona de confort, de nuestro bienestar, y nos pone en una posición totalmente adversa. Todo este juego de emociones está controlado por un complejo hormonal bastante desarrollado. La dopamina es una hormona que nos da una sensación de bienestar por algún logro alcanzado, por algún tipo de suceso que estaba anhelado y que se concreta. La oxitocina, algunos le dicen es la hormona del amor. La oxitocina es como la dopamina, pero en el contexto social, en la relación humana. Cuando yo
me enamoro, cuando me reencuentro con un amigo, o con mis viejos, o con mis hijos, y nos damos un abrazo, explota la oxitocina por todo nuestro cuerpo y nos da una sensación de bienestar. La serotonina es una hormona que la tenemos, esta es como más regular, no es que aparece por momentos. La serotonina es esa hormona que nos hace que todos los días nos levantemos, tengamos ganas de levantarnos, de hacer nuestra higiene personal, vestirnos y salir al mundo, salir a estudiar, a trabajar, a cumplir nuestros roles en la vida, intentar superarnos. Bueno, esto es la serotonina, es muy importante y tiene mucho que ver esta hormona con el sistema de alimentación. Las neurociencias han descubierto por así decirlo, un segundo cerebro que es nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo, conocido dentro de las neurociencias como el sistema nervioso entérico, es donde habitan todo lo que nosotros llamamos nuestra microbiota, es todas las bacterias que tenemos muchísimas más bacterias que células en nuestro cuerpo. ¿Okay? Esas bacterias en nuestro sistema digestivo cumplen funciones importantísimas no solo de la digestión, sino en las regulaciones del sistema nervioso. Y la más importante, los niveles de serotonina. Y por último, las endorfinas, que también últimamente estamos escuchando mucho, que son aquel grupo de hormonas que se generan a partir del arte, del deporte, de las actividades sociales, de disfrutar de momentos, de situaciones que nos da el acompañamiento de otras personas u otros objetos en lo cotidiano. ¿Cómo estimular este equilibrio hormonal, que no haya carencia de estas hormonas? Bueno, hay algunas tendencias como el mindfulness. Es hoy por hoy una técnica que se basa en la respiración, en la conciencia corporal a través de un método respiratorio, de concentración, que está muy bien fundamentado, del cual hoy no voy a hablar porque no es el objetivo de este curso, pero sí algún tipo de técnica, sea el mindfulness o sea otras, hasta pueden ser técnicas orientales, el tai chi, bueno, el yoga, etc., van a favorecer esto. Esto está demostrado también científicamente. No es cuento esto, hay investigaciones donde esas personas son medidas, son evaluadas y se observan que estos niveles hormonales aumentan. Lo estudia la psicología positiva, ya a nivel de ciencia, se le llama la ciencia de la felicidad. Los países miden, para saber si son países desarrollados y en qué nivel, los índices de felicidad de su población. Argentina no está muy bien, se imaginarán. Pero esto tiene parámetros de medición objetiva. ¿Qué pasa cuando todo está bien? Llegamos a otra palabrita que está muy de moda, llegamos a un estado de flow, que no es esa red social que ahora están vendiendo, sino que flow, fluir en inglés, significa una conciencia plena, una integración cuerpo y mente, de un equilibrio tal que nos permite mejorar nuestra capacidad de percepción, de aprendizaje, de atención selectiva, no desgastar energías, sino más allá de lo que es el objetivo propuesto. Pasamos a otro grupo de componentes orgánicos, de hormonas que trabajan a favor de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento, a pesar de que a primera fase parecería que esto no es así, que son la adrenalina, la noradrenalina, ambas categorizadas como catecolaminas dentro de ese grupo que estudia la química orgánica, y que tienen como funcionalidad. La adrenalina es un neurotransmisor, aparte de una hormona, un neurotransmisor, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las vías aéreas, contrae los vasos sanguíneos, nos prepara para la reacción de lucha o huida, pero es de muy corta duración. Son muy breves minutos que tiene efecto la adrenalina. Por eso en el deporte también se dice, bueno, ¿qué querés? Dice, al final del partido no aguantó más y se hizo expulsar porque golpeó al adversario.
hay que entender los niveles de adrenalina que tiene. No, no, si estamos hablando de que era ya el segundo tiempo, últimos minutos del segundo tiempo, no, la adrenalina dura 2, 5 minutos, no tiene mayor capacidad de efecto por la reserva de adrenalina que nosotros tenemos en sangre, sino que la que actúa es la noradrenalina, es una hormona de idénticas características prácticamente, pero que actúa a posteriori como reserva luego de la adrenalina y tiene, por supuesto, una duración mayor, que puede llegar tal vez a 1 hora o más de efecto. Vamos a hablar del cortisol. El cortisol es otra de las hormonas que, digamos, tiene un efecto excitante en nuestro cuerpo. Muchos dicen que es la responsable del estrés, incrementa la glucemia, el azúcar en sangre, para que los músculos también puedan tener mayor nutrientes, reaccionar a las demandas externas. Tiene como efecto secundario también un acúmulo de la grasa abdominal. Las personas pueden transformarse obesas por un exceso de cortisol. Y interrumpe la fase del sueño. Esto es una función del cortisol muy benigna. El cortisol, como ven en la gráfica, aproximadamente entre las 9 de la mañana, minutos antes, minutos después, supuestamente y naturalmente tendría sus máximos picos, por ende nos despertamos, pasamos del sueño a la vigilia y transitamos un día en vigilia y en atención selectiva y no en somnolencia. Por el contrario, entre las 9 y las 10 de la noche aparece la melatonina, la hormona del sueño, y existiría un muy buen equilibrio en nuestro ritmo circadiano, que es aquel que nuestro organismo vivencia día a día para cumplir con nuestras funciones al 100%. Las emociones están con nosotros. El punto es si estas emociones bien nos acompañan o mal nos acompañan. Bien las llevamos o mal las llevamos. ¿Sí? ¿Qué entendemos por una dolencia o trastorno emocional? Entendemos que, por ejemplo, una depresión, un metabolismo deprimido, una psiquis deprimida, nos remite en general al pasado. El pasado, porque la persona que está deprimida en general no puede salir de sus rumiaciones, no puede salir de aquellas cosas que le han pasado y que las rememora, le siguen dando vuelta y no las digiere, no las traga, igual que una vaca del campo que vive con el mismo pasto en la boca. Esa frustración, esas pérdidas que tenemos del pasado y que no logramos realizar los duelos correspondientes que nos permitan seguir hacia adelante. Son reactivas cuando responden meramente a un estímulo externo que es absolutamente justificable y que lo podemos sobrellevar sin más. Pero puede ocurrir también que el impacto que generan es disruptivo. ¿Esto qué quiere decir? Que superan los umbrales subjetivos de adaptación. O sea, no me lo banco tan fácilmente. Esto me está movilizando por demás y me está creando un desequilibrio importante sobre el cual tengo poca capacidad de control. Bueno, ahí es donde merecería, digamos, la intervención de algún profesional que tome cartas sobre el asunto. Y peor aún, sobre una tercera categoría, donde ya quizás hasta merece una consulta médica, son las dolencias crónicas, son aquellas que no solo con la charla, no solo con la psicoterapia o el apoyo psicológico, sino que perduran, generan dificultades al sujeto en su vida profesional o personal y que persisten en el tiempo y lejos de solucionarse se agravan. Entonces, en este caso estamos ante dolencias crónicas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de algo que también está muy divulgado, que es la neuroplasticidad. Nuestra capacidad, en definitiva, nuestra capacidad adaptativa depende de la neuroplasticidad. Bueno, es típico de nuestra especie el aumento de capacidad neural para sobrellevar nuestra supervivencia en un mundo tan complejo. Existen dos tipos de plasticidad, que es la positiva, que es cuando nosotros
creamos nuevas redes donde se suman más neuronas para establecer un circuito, y está también la plasticidad negativa, que es aquella donde, por una cuestión justificada, se eliminan, se cortan, se disminuyen y se eliminan aquellas conexiones que no tienen ya fundamentación, donde no existe una funcionalidad para tal o cuestión circuito que se ha establecido en algún momento, y en ese caso, en vez de crecer e incorporarse, hay un proceso de reversión, podríamos decir también de desaprendizaje. Lo que estamos viendo es una tractografía, es un estudio de imágenes que se hace no hace mucho tiempo. Esto se ha empezado a utilizar acá en la Argentina. A diferencia de las resonancias magnéticas nucleares que estudian el núcleo de la célula de la neurona, las tractografías, que las hacen por resonadores con sistema DTI, que quiere decir por un sistema que estudia los tensores de difusión del agua en la sustancia blanca. O sea, no estudia puntualmente la neurona, sino estudia las células que recubren la neurona, la sustancia blanca, cómo se difunde el agua por esas células, cómo transita el agua, y se establece un correlato de esa movilización del agua de la sustancia blanca, interpretando que tiene una correlación muy directa con la conectividad nerviosa. En definitiva, muestra la conectividad que hay dentro de nuestro sistema nervioso, con una precisión realmente maravillosa. Vamos a ver el circuito azul. Si ustedes ven el circuito azul, que es el fascículo uncinado, este es tal vez el más específico, que tiene que ver con el control emocional, porque va desde la zona, ¿no es cierto?, de nuestro lóbulo anterior, del lóbulo prefrontal, hacia el sistema límbico, que es el área de nuestro cerebro de la regulación de las emociones. También el tracto que está marcado, ¿no es cierto?, el fascículo que está marcado con color rojo, que es el fascículo cingulado, también tiene una importante intervención entre racionalidad y emoción. Y por último el fornix, que es el verdecito, que si ustedes ven existen todos, tienen como una lógica en su fisonomía y en su morfología de unir las zonas anteriores prefrontales, órbitos frontales también, y el sistema límbico, que es el sistema regulador de emociones. En esta otra gráfica vamos a ver quizás esto mismo, pero planteado más desde la funcionalidad, no tanto anatómicamente. Vamos a ver aquí cómo nuestra mente, que requiere un gran consumo de energía, nuestro cerebro gasta del 20 al 30%, consume del 20 al 30% de nuestras reservas energéticas en su actividad, no solo el músculo, sino nuestro cerebro también lo hace, y en gran medida. Y vean cómo ahí marca el consumo, ¿no es cierto?, de recursos, de energético, de menor a mayor. Pasamos de una respuesta inconsciente emocional, prácticamente refleja, involuntaria, sin capacidad de control, hacia una respuesta controlada por la racionalidad. Pero para que esto ocurra, tenemos que comprender cuáles son los sectores y la lógica que tiene este planteo, digamos, gráfico, pero que representa nuestra neurofisiología, de que a partir de que ocurre el estímulo y es recepcionado, por el tronco cerebral y pasa hacia el sistema límbico, hay una conexión, que era el de la gráfica azul que les mostré antes, el fascículo uncinado, es como una autopista entre el sistema límbico y el lóbulo orbitofrontal. El orbitofrontal también tiene importantísima conexión con el lóbulo prefrontal, de donde va a surgir en definitiva la respuesta racional, la capacidad de poder inhibir y controlar una respuesta errática, una respuesta que no está direccionada por nuestra voluntad, hacia una respuesta volitiva. Van a intervenir, por supuesto, el sistema de memoria también, que es el hipocampo, donde almacenamos la memoria de corta duración, ¿sí? Vamos a tener una
cognición cálida inicial, o sea, pensar en caliente, es la respuesta rápida sobre la situación que estamos afrontando. Y si, digamos, nosotros, esto es entrenable, como es entrenable también la habilidad motora o es entrenable la capacidad condicionante, la capacidad de respuesta emocional es entrenable y podríamos llegar a tener una cognición fría rápidamente. La naturaleza dice que la cognición cálida es más rápida, evidentemente, porque el periodo de latencia que ocurre en la corteza cerebral para la interpretación de la situación, el control inhibitorio de la emoción y elaborar una respuesta que sea más deseable al objetivo pretendido, lleva un tiempo y en la medida que se entrena somos más capaces de hacerlo. La gestión emocional es la capacidad que tenemos de aceptar, lidiar y reconocer nuestras emociones, generar sentimientos positivos, o sea, ser optimista, comprender que el mundo no está en contra nuestro, ni nosotros contra el mundo, crear expectativas adecuadas, porque muchas veces las personas plantean expectativas que están mucho más allá de la realidad racional. Esto es muy común, nos pasa a todos. Los que nos sentimos optimistas, en general creemos que todo va a ser color de rosa y es un error no considerar lo que vamos a llamar un futurable. Esto lo estudia la prospectiva, que es una disciplina que las ciencias sociales también ha desarrollado con un gran contenido científico, y un futurable en realidad es una imagen de futuro, de un escenario futuro, que es probable y deseable. A veces nosotros solo planteamos futuros deseables, pero no probables. Entonces, creo que el secreto está en plantearnos expectativas relacionadas a un escenario futuro que sea deseable, pero también probable. Y por último, tomar buenas decisiones, o sea, cognición fría. Tomar la decisión más allá del calor, de la efervescencia inicial, poder seleccionar las respuestas más favorables para el contexto, la situación y el escenario en el cual estoy transitando en ese momento. Vamos a ver los 5 pilares de la gestión de las emociones. En primer lugar, conocer nuestras emociones, reconocerlas, saber qué nos está pasando. Hay gente que dice, no sé qué me está pasando, no sé qué me pasa, no sé si estoy triste, contento. Bueno, iniciamos por allí. En segundo lugar, tener autocontrol. A partir de que reconozco lo que me pasa, desatar todos los mecanismos de control que tengo y establecer un freno inhibitorio para tener una situación de equilibrio, digamos, de tener las riendas en la mano. Y la resiliencia, que es la capacidad de esforzarme para afrontar los obstáculos, los supere o no, y si no los supero, para salir de la mejor manera posible. Si tengo que saltar la valla, la toqué, la volteé, pero sigo, aunque haya alterado mis pasos de carrera hacia la siguiente. Y tener empatía, revisar nuestros arquetipos. Nuestros arquetipos son los formatos, son los padrones de pensamiento que todos los días nos hacen actuar de determinada manera, pero que no son estrictos. Mantener buenas relaciones interpersonales, el compartir con otro, el establecer vínculos de amistad, vínculos afectivos con los demás, contribuye a la empatía y por ende a la regulación de nuestras emociones. En la medida que nosotros nos compartimos con los demás, comprendemos a los demás, nos sentimos integrados en un grupo, también comprendemos y podemos gestionar mejor nuestras propias emociones. ¿Qué es un equipo a diferencia de un conjunto de jugadores? Todos los profes siempre hablamos de esto. Un conjunto de personas que tiene habilidades motoras no es un equipo, no alcanza un conjunto de personas habilidosas para ser un equipo. El equipo parte
desde el momento que entendí que esas personas están vinculadas realmente, por distintos intereses, pero de algún modo vinculadas, persiguen un objetivo en común, establecen relaciones, tienen empatía y por ende hay mucha más capacidad de trabajar y educar sobre lo emocional para conseguir mejores resultados. Según el doctor Julián Marino, el docente o el entrenador o el líder es un ingeniero emocional. ¿Por qué? Él tiene en sus manos la responsabilidad de la comunicación y el liderazgo, y no de cualquier comunicación. Tiene que comunicar de una forma asertiva. ¿Qué significaría esto? Han estudiado mucho las ciencias de la comunicación, los americanos han estudiado mucho de esto. ¿Cómo yo puedo comunicar algo de una forma efectiva? En general hay un principio que es el que aplicamos aquí. Pero, no obstante, tenemos que reforzar, tenemos que pulir esto, tenemos que mejorar. Y por último, lanza la tercera comunicación que es, pero yo confío en ustedes, sé que son capaces, considero el valor que ustedes tienen y que van a poder resolverlo. ¿Qué pretendemos con este tipo de comunicaciones? Que el comunicado negativo, que es el que va en el medio del sándwich, queda un poco disimulado por el ancla de los dos comunicados positivos de entrada y de salida. Esto está demostrado también científicamente que las comunicaciones emocionalmente negativas, si bien son memorizadas, no tienen un impacto tan fuerte si es que van acompañadas de comunicaciones positivas y alentadoras. Entonces esta es una buena manera de hablar con nuestros deportistas. ¿Qué sentido tiene decirle a un jugador, hoy no te salió una, vamos de mal en peor, no estás haciendo aquello? El no, el decir no estás haciendo esto, es duro, puede ser muy contraproducente. Necesitamos dar la palabra de apoyo, la corrección y el estímulo de salida para que quede grabado como que hay empatía con él de nuestra parte y que valoramos sus esfuerzos y valoramos su presencia en el grupo. Las acciones deportivas atraviesan situaciones en contextos adversos y con gran probabilidad de frustración. Los docentes deberían conocer las posibilidades para alterar un espacio emocional negativo, seleccionando los estímulos, los disparadores, los incentivos, de tal manera de resignificar esas emociones en un reappraisal que sea más, que se pueda sobrellevar de mejor manera, resignificarlo. La adversidad forma parte, el fracaso, entre comillas, forma parte del deporte. Bueno, una forma de aprender es el aprendizaje por refuerzo. Es el aprendizaje que se logra debido a que nuestro sistema interpreta que hay una recompensa en función de algo realizado y esa recompensa nos lleva a repetir una próxima experiencia similar y con mejores resultados. El aprendizaje puede ser de tipo aprendizaje supervisado, que es el aprendizaje basado en algoritmos, que son una serie de instrucciones que nuestro cerebro tiene almacenada en la memoria, más que nada para las operaciones formales, para las resoluciones lógico-matemáticas y de procedimiento. Y el aprendizaje, el otro que queda es el aprendizaje no supervisado, que es el aprendizaje por refuerzo. A veces suena un poco a medio a zoología esto, ¿no? El perrito que levanta la pata por la galletita. Pero es parte de nuestra fisiología. Esto ocurre y nosotros podemos racionalizarlo benignamente para que esto juegue a favor de la persona, del sujeto, del deportista, en definitiva, de todo el grupo. Ya para cerrar, digamos, a modo de algunas fórmulas que nosotros podemos implementar en nuestras dinámicas cuando trabajamos con los grupos, con los equipos, con los chicos, los adolescentes o los adultos. Esto simplemente son algunos lineamientos. Podríamos indicar, por ejemplo, que hay que hacer foco en sí mismo, repensando qué propósito, o sea, qué misión
tenemos? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Por qué vine? ¿Por qué formo parte de este grupo, de este equipo? ¿Por qué estoy haciendo este deporte? ¿Para qué estoy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos en el seno de este contexto, de este escenario? Y las metas, que muchas veces falla esto. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son las realizaciones cuantificables, puntuales, que tienen un lugar, un calendario, un alcance, un porcentaje, y que se deben plantear para estimular al sujeto, al deportista? Verbalizar las emociones y los sentimientos, hablar mucho, que no se queden guardados rencores, que no se queden guardadas envidias, que no se queden guardadas sensaciones. Entonces tiene que buscar el entrenador los momentos y los espacios, porque es muy importante dónde y cuándo hablo y con quién hablo, no para todo el mundo es igual, pero en definitiva sí, verbalizar. El lenguaje limpia mucho de lo que nuestro subconsciente tiene guardado, es muy importante. Mejorar el relacionamiento con los demás, pero también la autonomía, la independencia. Yo solo puedo hacer esto, aún así también es bueno que haga con los demás lo otro, y aprender a ayudar y aprender a dejarse ayudar, saber recibir ayuda, bajar un poco el orgullo, el ego, y saber aceptar la ayuda, saber ofrecer la ayuda. Poder tomar buenas decisiones, racionalizar lo mejor posible, valorar los resultados, seas cuales fuere, o sea, todo el mundo quiere ganar, no siempre es posible ganar, bajar el récord, meter los goles, los tantos, ¿no es cierto? Superar la meta en la forma que tenía previsto en mi imaginario. Entonces hay que saber, esto ya es muy conocido, muy común en los docentes, decir, yo le enseño a mis alumnos, le enseño a mis deportistas a perder. Correcto, hay que saber perder, asimilar la derrota como un estímulo negativo en este momento, pero positivo para la reconstrucción de un proceso, pero también saber ganar. Ojo con esto, porque así como hay una hormona que es la oxitocina, que es la de compartir satisfactoriamente el afecto con los demás, también, y en la Argentina tenemos mucho, de la excitocina. Tenemos esa hormona que es chistosamente imaginaria, no existe, pero que a veces las personas la tienen en su imaginario. Éxito, éxito y éxito. Y cuando tengo el éxito, me siento más que el de otro. Todos decimos, si perdimos, vamos y saludamos y felicitamos al ganador. Y si ganamos, vamos y felicitamos al perdedor. Ambas cosas, porque es circunstancial, y las dos cosas nos construyen como seres humanos, como deportistas. Ha sido mucho el material, seguramente en minutos esto es muy difícil desarrollarlo, quedan todas las imágenes. Les estoy dejando aquí para que ustedes lean, es meramente un listado de un montón de tendencias, disciplinas, técnicas que han surgido últimamente. Hay muchísima información, gente, entren en internet, busquen en todas las páginas habidas y por haber, porque hay muchísimo para leer, para enriquecerse. Así que espero que por este video, por cualquiera de estas otras tendencias que les estoy mandando, hayan aprovechado. Y para quienes quieran continuar con la temática, consultar, ampliar, ponerse en contacto conmigo, les dejo por último acá mi perfil profesional y les dejo mi mail. Y ojalá surjan nuevos contactos y haya aportado en algo. Me despido de ustedes, un gran abrazo a todos y que viva el deporte y que lo podamos disfrutar por sobre todo.